Hola. Si os parece bien, porque como vamos mal de tiempo, si os parece, Kiesi Group, si vamos a continuar, porque si no, el comité organizador se les descompone el programa. Buenas tardes a todos. Soy Nacho Revuelta, que soy nefrólogo del Clínic de Barcelona. Y la verdad es que tengo el honor de participar en este simposio que yo creo que puede marcar no marcar un hito histórico, pero sí que dar un conocimiento de algo que está revolucionando a los pacientes de una manera muy significativa, y no solo en el curso de su enfermedad, sino lo que todos queremos, que su calidad de vida sea mucho mejor. Y intentaremos dar una pincelada no solo de lo que ya conocemos, sino vamos a focalizar de las cuestiones que no tenemos resueltas y que vamos a intentar dar una pincelada con aspectos en los cuales no tenemos esas ciertas dudas. Y la verdad es que conmigo tengo la gran fortuna de contar con unos grandes amigos, en los cuales tienen una visión de cómo hacer las cosas bien. No queremos hacer cosas, queremos hacer las cosas bien. Y entonces está aquí Verónica López, como todos sabéis, es la jefa de servicio de nefrología del Hospital de Málaga, en los cuales, bueno, yo creo que es todo el ejemplo a representar de cómo ya no solo es el volumen de pacientes trasplantados tan enorme a los cuales han llegado, es de la calidad que les aportan los trasplantes. Y qué deciros de Tino, que es el gran cerebro, el gran alma de todo el simposio que vamos a realizar, y con lo cual esperemos que cumplamos los tiempos, que nos conocemos, y podamos disfrutar todos de este simposio. Si os parece, empezamos, ¿no? Tino. Buenas tardes. Es mi tercera charla y todavía conservo la voz. Ayer debo decirles que todavía no podía hablar y pido disculpas si la audiencia pues no me entiende con absoluta claridad. Bueno, el objetivo es muy ambicioso, fundamentalmente es dar a conocer los resultados del estudio multicéntrico español, donde pues tengo el honor de iniciar desde algún punto de vista, pero sí que sin la ayuda de todos los participantes esto sería imposible. Me encuentro tremendamente satisfecho porque todos los participantes mostraron su disposición a participar y de una manera activa, y han estado presentes en cada momento que se hacían todas las consultas. Bueno, estos son más o menos los datos. Les voy a mostrar los datos iniciales, no, ya casi finales, pero les invito también a presentar o a participar o a ampliar esta base de datos. Estos son mis conflictos de interés. No creo que les vaya a demostrar nada nuevo de qué consiste el síndrome hemolítico urémico y sobre todo en trasplante renal. Presencia de alteraciones clínicas caracterizadas por anemia hemolítica, microangiopático y fracaso renal, con distintas afectación hematológica desde la trombocitopenia a disminución de la aptoglobina, aumento del LDH. Probablemente el trasplante sea la situación más trigger que puede existir en el mundo de disparadero del síndrome hemolítico urémico, porque aparecen la recidiva de su enfermedad de base, aparece disparadores que van desde la isquemia fría, desde la isquemia reperfusión, desde presencia de rechazo agudo, toxicidad por drogas, infecciones y sobre todo la prevalencia que hay en algunos trasplantes, por ejemplo en trasplante de pulmón. El otro día una comunicación que hasta un 30% de los pacientes que están trasplantados de pulmón y de riñón, pero en este caso sobre todo de pulmón, que un 30% tienen formas de microangiopatía trombótica. Si bien asociada a un uso concomitante de anticalcinurínicos y emetor,
sí es bastante importante. Como sabéis, el tratamiento del hemolítico urémico consiste en bloquear fundamentalmente C5. Había dos moléculas, una eculizumab y otra que ravulizumab, que espero que terminemos convenceros para establecer este tipo de tratamiento, porque la mejora es espectacular. Deciros que en aquellos que no ha funcionado eculizumab no está indicado ravulizumab por ficha técnica. ¿Qué es ravulizumab? Pues simplemente es la modificación de la molécula de eculizumab, cambiar unos aminoácidos de la región pesada, tanto en la zona variable como en la zona constante, y que permite pues, la disociación de eculizumab, de la molécula de eculizumab con C5, y aprovechar ese eculizumab sobrante, introducirlo en la circulación. Y esto es la base de ravulizumab. No es eculizumab, es ravulizumab, pero es gracias a eso, a esos cambios en los aminoácidos, podemos tener una vida media más larga, hasta de 8 semanas, que permite muchísima libertad al propio paciente. ¿En qué consistía el tratamiento? Hay varias formas de administrar ravulizumab. Una es el trasplante de novo donante cadáver. La primera dosis se administra inicialmente antes del trasplante, ajustada a peso del paciente. La primera dosis de mantenimiento 14 días después y luego cada 8 semanas. En trasplante renal de donante vivo empezaríamos una semana antes. ¿Por qué? Porque probablemente, y como indicaba ya previamente René Zuber con eculizumab, parece que necesitamos mantener bloqueado C5 antes justo del trasplante. ¿Por qué una semana? Una semana la hemos diseñado porque va a coincidir una semana antes del trasplante, que no vemos al paciente, pero sí en la semana siguiente al trasplante, que está con nosotros, y podemos asegurar cambios. Cambio de eculizumab a ravulizumab, lo que se llama switch, es aquellos pacientes que ya estaban recibiendo eculizumab y van a pasar a ravulizumab en el trasplante. A los 14 días cuando le toca la primera dosis le toca la dosis de mantenimiento de eculizumab, se cambia a ravulizumab. 14 días será la primera dosis de mantenimiento y luego cada 8 semanas. Cuando es una recidiva que previamente el SUA no estaba diagnosticado, se empezaría inmediatamente antes, o sea, empezaría cuanto antes mejor, y sobre todo cuando se tenga la alta sospecha diagnóstica, sin esperar demasiadas pruebas diagnósticas que tardan bastante tiempo en interpretarse. Y todavía hay algo nuevo, pero que cada vez va a ser más frecuente, y es en aquellos pacientes que ya reciben ravulizumab y que se van a trasplantar, y cómo se va a reiniciar ese ravulizumab. Bueno, no hay absolutamente ninguna guía, ninguna norma, y fundamentalmente, según la farmacocinética de ravulizumab, nosotros hemos pensado, sin ninguna evidencia científica, por mi parte en este caso, en que probablemente en aquellos que llevan menos de 4 semanas desde la última dosis, seguir exactamente igual, la dosis le correspondería a las 8 semanas, y aquellos que llevan más de 4 semanas es adelantar la dosis en el momento pretrasplante y seguir luego con dosis de mantenimiento. Decir que necesitan dosis adicionales aquellos que necesitan aféresis y necesitan inmunoglobulinas, es importante. ¿Qué experiencia hay con ravulizumab en el trasplante renal? Esta es una tabla que es una experiencia muy buena, pero es muy escasa, muy pocos pacientes y generalmente en la forma switch. En este estudio participaron 14 hospitales de toda España. El objetivo era conocer el efecto de ravulizumab y fundamentalmente compararlo con eculizumab, y solo estaban indicados en aquellos pacientes con síndrome hemolítico urémico pretrasplante. El endpoint primario era la recidiva y la supervivencia del injerto, bueno, el cambio de eficacia respecto a eculizumab, y el endpoint secundario la supervivencia del injerto y del paciente, infecciones y complicaciones. Participaron 14 hospitales, un total de 68 pacientes. Creo que probablemente sea la serie más grande que hay de inhibidores de C5, en este caso de ravulizumab, en trasplante renal en el mundo. Todos me han enviado todos sus pacientes, e invito a los que no han enviado pues a seguir cumplimentando la base de datos, que yo creo que va a ser muy importante.
Estos son los autores del estudio. Yo creo que participamos de todos los hospitales del Estado. Los criterios de inclusión y exclusión son de todos conocidos. Las características básicas son propias de estos pacientes con síndrome hemolítico urémico, suelen ser pacientes jóvenes, llevar muchas veces mucho tiempo en diálisis. Un porcentaje importante son pacientes hipersensibilizados y las cifras basales de analíticas de C3 varían dependiendo de aquellos pacientes que se van a hacer profilaxis o se van a hacer tratamiento. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos, fundamentalmente aquellos que se hacía switch, aquellos que llevaban profilaxis desde el primer momento del trasplante y aquellos que se hacían tratamiento. No había diferencias en hombres, eran fundamentalmente más pacientes con trasplante renal donante fallecido. La mayor parte de ellas tenían variantes en factor H y C3 y casi todos eran de alto riesgo. Como decía antes, la mayor parte están en el grupo de switch y había un porcentaje importante de retrasplante y pacientes con trasplante renal donante vivo eran 10. A modo de... Estas son las cifras globales de cómo son en switch, tratamiento y profilaxis, qué inducción recibían. La mayor parte de ellos recibían inducción con sueros antilinfocitarios, la mayor parte con tacrolimus de liberación rápida, aunque cada vez se incorporan más tacrolimus de liberación retrasada, tanto en su forma de liberación retrasada convencional como de tacrolimus LCPT, y generalmente iban todos con micofenolato mofetil. La forma más frecuente de mutación, había 14 no encontrados, el resto tenían variantes conocidas, y la mayor parte en factor H y C3. Y factor H y C3 muchas veces combinados con otros factores. Las características basales diferenciadas en un switch pre-trasplante y tratamiento, no existían diferencias en edad de donante, tiempo en diálisis, tiempos de isquemia fría, CPRA o incompatibilidades. Y sí que existía un poquito más de diferencia en cuanto a la profilaxis, que había menos retrasplante, menos pacientes sensibilizados y por tanto probablemente pues, tendrían menos riesgo inmunológico. Basalmente, ¿cómo fueron las determinaciones de todos los análisis del periodo basal hasta los 6 meses, que es en lo que se lleva todo este tipo de tratamiento? Pues hubo diferencias significativas en cuanto al peso. Diréis, ¿por qué dice peso? Porque, como veías, el Ravulizumab se titula según el peso, y aquellos que tienen un cambio de rango de peso hay que aumentar la dosis de Ravulizumab. Prácticamente están en el mismo rango, solo han aumentado un kilo y medio. C3 ha mejorado notablemente, aptoglobina también ha mejorado, pero sin ser significación estadística. El número de plaquetas ha mejorado, la LDH también ha mejorado, aunque no significativamente, y la función renal ha mejorado. No había diferencias en cuanto a CH50 y otros parámetros. En el grupo de switch, que es el grupo más numeroso, prácticamente no encontramos ninguna diferencia, tan solo una diferencia en el peso, un aumento del peso y también un aumento en CH50. Como dato anecdótico, hay mejor control de la tensión arterial al 6º mes, tensión arterial diastólica. En el grupo de peritrasplante, que fueron 14 pacientes que recibieron Ravulizumab, peritrasplante entiéndase como profilaxis antes de recibir el trasplante, es el grupo donde mayores cambios hubo, pero estos cambios están modificados fundamentalmente por culpa de que muchos de ellos ya están en situación de prediálisis o están en diálisis, con los cuales la mejoría de la función renal es obvia. Pero también hay mejoría en datos hematológicos, como pueden ver en la tabla. Y en el grupo de tratamiento de novo hay mejoría también, no significativa, pero hay mejoría porque mejoran los parámetros, pero no son significativos porque son tres pacientes nada más. Según el riesgo de recidiva, y no voy a leer esta diapositiva que es muy farragosa, pero no hubo riesgo
según el grado de recidiva, alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo elevada desde el periodo basal hasta el 6º mes. Rechazo agudo, hubo 8 pacientes, la mayor parte de ellos en el grupo switch. Infecciones, citomegalovirus un 18%, BK más o menos un 14-15%. Si bien el citomegalovirus era más frecuente en el grupo de profilaxis, bien porque tenía un acúmulo de inmunosupresión, el grupo BK era más frecuente en switch, y la infección más frecuente registrada en estos pacientes fueron las infecciones urinarias, un 24% y similar en los 3 grupos. Para no extenderme mucho, porque va a haber más charlas, Ravulizumab fue muy bien tolerado en el periodo de seguimiento, no se suspendió en ningún momento en la inmunosupresión. Los resultados a 6 meses muestran ligero aumento de peso, de C3, hemoglobina, plaquetas, filtrado glomerular, así como un descenso de LDH y creatinina. Otros cambios no fueron estadísticamente significativos. Y por grupo, el grupo de Ravulizumab no se observaron diferencias importantes en el grupo de switch, es decir, no existen diferencias peores, sobre todo en Ravulizumab respecto a Eculizumab, y sí se observan diferencias estadísticamente significativas en profilaxis y no significativas en tratamiento. No se observaron diferencias según riesgo de estratificación de riesgo. La frecuencia de infecciones, como ya dije antes, infecciones citomegalovirus es un 18%, de virus BK es del 17% y de tracto urinario 24%. Se produjo rechazo, como dije antes, en 8 pacientes. No se suspendió Ravulizumab, se produjo un fallecimiento de una paciente por neoplasia. Y en función de los resultados, yo creo que Ravulizumab es una opción eficaz y segura en el manejo del síndrome hemolítico urémico en pacientes que reciben un trasplante renal independientemente del tipo de trasplante y en ningún caso inferior a Eculizumab. La principal ventaja sobre Eculizumab es la ampliación del periodo de administración de Ravulizumab, lo que supone un mayor sentimiento de autonomía por pacientes y cuidadores y una menor utilización de los recursos hospitalarios y no hospitalarios. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bien, bien, te has arreglado. Esa voz, bebe agua. Bueno, la siguiente parte, ya hemos dicho que después de esta visión general que nos ha hecho Tino sobre el Ravulizumab y del estudio que yo creo que marca un hito, el estudio multicéntrico nos ha presentado, queríamos un poco evaluar 2 poblaciones específicas que presentan muchas respuestas sin resolver, no solo porque no hay evidencia, sino porque los encontramos el día a día, ¿no? Verónica nos comentará el paciente hiperinmunizado y un poco yo os mostraré los datos del trasplante vivo. Pero antes, ¿cuántos hacéis trasplante vivo en paciente con síndrome hemolítico urémico atípico? ¿Podéis levantar la mano? Vale, bueno, bien, bien, empezamos bien. Estos son mis conflictos de interés, obviamente con un simposio de Alexion. Y un poco quería pedir disculpas por no haber agradecido inicialmente, porque la verdad es que trabajar con ellos en la preparación de este simposio ha sido un verdadero placer y hemos aprendido muchísimo de cómo lo llevan. Preparando la presentación y mirando, porque vosotros habéis levantado la mano y estaría bien que pudiera haber alguien que los cuente, pero cuando uno mira cuánto es la proporción de trasplante vivo que hay en los diferentes ensayos clínicos, ya no solo en Ravulizumab, sino en Eculizumab, no hay datos que digan si esos trasplantes que están notificados son un donante vivo o no hay un donante vivo. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque al final siempre son órganos que nos hace pensar qué es lo que estamos ofreciendo, pero después de darle 1000 vueltas y buscarlo por todos medios y con la colaboración del departamento médico de Alexion, pues no encontramos ninguna información de que se especifique qué tipo de trasplante le estamos ofreciendo a este tipo de pacientes, ¿no? Cuando empiezas a mirar con datos publicados de diferentes series de diferentes países, vemos que tampoco hay, excepto pues un poco lo que nos ha contado Tino, ¿no? Con lo cual este artículo que está pendiente de publicar, que está en fase de revisión de comentarios, lo que va a decir es que es el primer multicéntrico con el Ravulizumab en los cuales ya se empieza a decir que el trasplante vivo tiene
tiene que tener una especial consideración, aunque solo sea nombrar que hay pacientes trasplantados de donante vivo que hay, ¿no? Aquí podéis ver diferentes aspectos, que no voy a entrar por término de tiempo, pero quiero recalcar la importancia de que siempre el tema del trasplante, a veces hay consideraciones que nos pueden hacer diferenciar cuando tenemos determinadas patologías. Sí que hay casos clínicos publicados, aquí son los casos que yo he encontrado, los cuales hay diferentes casos publicados, son casos únicos sobre el tema del uso de Ravulizumab en trasplante de donante vivo. Y eso, lo complejo, como sabéis actualmente, que es publicar un caso clínico actualmente en las grandes revistas, porque no es un foco que esté interesado, son más serias, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto nos da todavía más importancia a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Por primera vez vamos a presentar el análisis que se ha hecho en esta serie española, de que muchos de vosotros habéis participado, en una población específica de lo que no tenemos idea, de por lo menos con evidencia científica de lo que está haciendo. Y de la gran importancia, y Verónica también pasará un poco lo mismo. Dentro de la cohorte del estudio multicéntrico, un total de 10 pacientes serán trasplantados de donante vivo, en la serie del Ravulizumab española, de los 68 pacientes, que viene a hacer un 15%, y como podéis ver no hay diferencias entre ambos grupos. Destacar pues un poco lo que seguimos que seguir apostando, lo que viene a decir en este grupo, que seguimos promocionando el trasplante preventivo de donante vivo, con lo cual es un aspecto de beneficio incluso en estos pacientes, con lo cual es nuevo seguimos a hacer, y luego obviamente la compatibilidad o la incompatibilidad asociada, ¿no? Pero si podéis ver, no hay diferencias en cuanto al tema del número de retrasplantes, que es una cosa importante analizar. Cuando vemos las variantes genéticas diferentes y el riesgo de recurrencia, pues bueno, tanto en el grupo de trasplante cadáver como en el donante vivo, sin haber diferencias significativas, las mayores son las de alto riesgo de recurrencias, como podéis ver aquí, y sobre todo pues que están fomentadas por el factor H, como la variante hay. Aunque luego en el donante vivo empiezan a haber también otras indicaciones del uso de Ravulizumab que se exceden un poco de la que haya una mutación concreta, pero que es muy interesante por el potencial uso de este fármaco. También en este caso, cuando comparamos ambos grupos, vemos que tampoco hay unas diferencias entre los diferentes tipos de variaciones genéticas que están asociadas. ¿Y qué resultados tenemos? ¿Esperáis que haya diferencias entre los resultados entre la evolución donante vivo y donante cadáver? ¿Quién esperaría diferencias? ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién no esperaría diferencias? Bueno, los demás estáis pensando en el pulpo, Pues como podéis ver, las diferencias que hemos encontrado es difícil asociarlas al uso o no del Ravulizumab en estos pacientes, sino probablemente es el impacto que tiene la donación de vivo. Y esos son los aspectos importantes a tratar, que es un paciente que no por el hecho de tener una enfermedad con recurrencias y demás, no tenemos que ofrecerle el mejor tratamiento posible, que es un donante vivo. Y aquí podéis ver donde es todo prácticamente igual en las diferentes variables de seguimiento, los outcomes en estos primeros 6 meses, que es cuando hemos analizado, pero bueno, que tiene mejor función renal, mejor tanto por GFR como por creatinina, con mejores valores de hemoglobina, incluso de aptoglobina. Esto nos viene a decir en que ya no solo tenemos los beneficios de un uso de Ravulizumab en esta cohorte de pacientes que nos ha mostrado claramente Tino, sino que encima le sumamos el beneficio de un donante vivo, con lo cual no tenemos excusa para no utilizar este tratamiento en estos pacientes. Y cuando intentamos ver a 6 meses cuál ha sido la trayectoria, que me ha gustado mucho ese término, ¿no? Es el término de qué ha pasado durante el trasplante. Esta mañana lo hemos discutido mucho al principio en el curso precongreso, ¿no? Tenemos un estado inicial, 3 meses, 6 meses, vemos que no hay diferencia entre ambos grupos de trasplantes, con lo cual estos resultados de no inferioridad todavía soportan más a los beneficios de incluir este grupo de pacientes. Y cuando comparamos en esos 3 grupos que ha definido muy bien Tino, de su uso peritrasplante, preventivo o en uso, pues vemos que la mayoría de los grupos, al igual que nos ha contado de toda la cohorte, son de tratamiento del switch, con lo cual no se está desviando el uso por el que sea un donante vivo o el donante cadáver, no hay diferencias, y lo que hay, pues parece ser que el grupo de peritrasplante tendría más incidencia de citomegalovirus. Aquí no voy a entrar, como podéis comprender, pero bueno, hay diferentes cambios, alguna cosa puntual, pero a grandes rasgos no hay ninguna diferencia tampoco en los diferentes grupos si es un donante vivo o es un donante cadáver. Ya para terminar, antes de la discusión que trataremos este aspecto, yo he traído 2 preguntas muy específicas del donante vivo. Y la primera, os pregunto si aceptaríais un trasplante dependiendo de la variante genética.
Entonces, esta pregunta, por medio de tiempos no os voy a hacer. Lo que he hecho es, he hablado con varios expertos en este tema y luego, pues bueno, lo he metido con ChatGPT y Copilot. OpenEvidence me ha fallado porque lo han cerrado. Y como podéis ver aquí, la variabilidad de los expertos, ¿no? Si tiene una variante de alto riesgo, la gente no opinaba que lo aceptara. Una variable de riesgo intermedio, tampoco, de los expertos, pero parece ser que el Copilot y el ChatGPT dicen que sí, ¿no? Y luego lo que parece más es que fuera, que consideraría igual que en un donante cadáver, como una respuesta. No haría diferencia si es un donante vivo o un donante cadáver, que esto es muy interesante. Y luego hay diferentes, y hay pues, una persona que ha dicho que no tengo en cuenta el riesgo genético a la hora de decidir el trasplante vivo, ¿no? Bueno, eso es lo que nos han dicho los expertos. Bueno, aquí un poco una explicación. Y ya mi última pregunta y diapositiva, antes de dar paso a Verónica. En el caso de que lo aceptaríamos, y es probablemente la pregunta más compleja de resolver, si aceptaríamos un donante vivo. ¿Quién aceptaría un donante vivo en un paciente que tenga un hemolítico urémico atípico? 1, 2, 3. ¿Cuánto? El donante. El receptor ya lo hemos tratado. Ahora es el donante. Tú no. Chiquitín, te has perdido la otra. Bueno, pues lo que viene a decir la gente, y aquí sí más o menos hay un consenso, tanto los del ChatGPT que nos dicen que si hay una variante de riesgo bajo incierto sí que lo aceptaría, junto con el primer experto, que no os voy a decir quién es, pero luego hay otro grupo de gente de expertos, que un poco es la mayoría, que sí que consideraría, que no consideraría, el donante vivo si tuviera algún tipo de variante de riesgo a lo largo del donante vivo. Son preguntas sin responder, son opiniones de expertos, no vamos a entrar en documentos de consenso, pero bueno, esto es un poco la opción. Entonces, como resumen, yo creo que los beneficios también se aplican al donante vivo. Por primera vez podemos mostrar una serie que lo avalen y que todos estos beneficios no difieren, con lo cual es muy interesante. No tenemos excusa para no usarlo en este subgrupo de pacientes, que además le estamos ofreciendo la mejor opción de tratamiento sin duda, que es un donante vivo, que es mandatorio hacer test genéticos. Yo creo que lo hacemos todos, es más sencillo. A veces es difícil interpretarlos, pero yo creo que ahí sí que tenemos todavía un foco de trabajar. Y que los donantes vivos, yo sigo pensando que no podemos de primeras decir que no, porque nos podemos encontrar sorpresas y le estamos cerrando la puerta a un tratamiento. Con lo cual, pues bueno, la decisión está tomada. Verónica, tu turno. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí esta tarde en el foro. Gracias a Alexion por haberme invitado a participar. Y bueno, mi tema, la verdad es que es un tema complejo, ¿no? Por el gran reto del paciente hipersensibilizado, que además tiene un síndrome hemolítico urémico atípico. Y como ya ha dicho Nacho, sobre este tema pues hay muy poco publicado. Todos sabemos el papel que tiene el complemento como base del daño endotelial en el síndrome hemolítico urémico atípico, la activación de C5, no me voy a detener. Y todos sabemos también que el complemento juega un papel muy importante en el rechazo mediado por anticuerpos, fundamentalmente a través de su activación también de C5, de C5A y de C5-9, aunque también intervienen otros factores como todos conocéis. Por lo tanto, tenemos dos entidades, como es el síndrome hemolítico urémico atípico y el rechazo mediado por anticuerpos, que tienen un nexo en común, que es la disregulación del complemento, ¿no? Y aquí, pues, los inhibidores de C5, ravulizumab, pueden jugar un papel muy importante. A ver, no se pasa ahora. Ay. Bueno, se ha dicho, ravulizumab es un anticuerpo monoclonal frente a C5 que tiene como ventaja frente al eculizumab su vida media más larga, no me voy a detener en esto. Y cuando buscas en la bibliografía, ya lo ha dicho Tino, qué hay publicado sobre el uso de ravulizumab en paciente trasplantado renal, pues la evidencia es muy escasa. Son series de casos muy pequeñas. Yo muestro este trabajo, que es una de las series más grandes que he encontrado. En total analizan 35 pacientes y cuando empiezas a leerte el trabajo, el paper, pues te das cuenta que no hablan sobre los pacientes hipersensibilizados. Como mucho,
comentan pues, bueno, que varios pacientes tenían más de un injerto, algunos 3, y se quedan ahí, ¿no? Los resultados de la conversión de eculizumab a ravulizumab en este trabajo son buenos, sin datos de pérdidas de injertos, sin necesidad de diálisis y sobre todo hace mucho hincapié a la mejora en la calidad de vida del paciente después del cambio de eculizumab a ravulizumab. Por lo tanto, nuestro estudio, bueno, la pregunta que lanzo es qué puede aportar el tratamiento con ravulizumab en el paciente hipersensibilizado que además tiene un síndrome hemolítico urémico atípico. Sabemos que el ravulizumab previene el síndrome hemolítico urémico atípico tras el trasplante renal, aunque hay poca evidencia, sí que tenemos ya bastante evidencia sobre eculizumab. Sabemos que protege el daño endotelial al bloquear el complemento, al bloquear C5, como ya hemos dicho. Sabemos que aporta una mayor comodidad en cuanto a la administración frente a eculizumab y lo que queda por confirmar es si previene la función renal del injerto y aporta una mayor supervivencia del injerto a estos pacientes, ¿no? Y sobre esto, pues bueno, el trabajo nacional, el que hemos hecho entre todos, entre la mayoría de los que estamos aquí, pues nos da ya alguna respuesta. Este trabajo, que ya ha dicho Tino y ha comentado los centros que hemos participado, afortunadamente incluye para hacer la comparativa 32 pacientes sensibilizados con un PRA por encima del 30% y 35 pacientes no sensibilizados. Es decir, todos sabemos, antes de la era del eculizumab, nuestros pacientes se trasplantaban, recurrían, la mayoría de ellos, si no fallecían, se quedaban hipersensibilizados, han estado años sin poderse trasplantar y hemos vuelto a trasplantarlos. Por lo tanto, la mitad de nuestra población que hemos analizado en este estudio estaba hipersensibilizada. Por lo tanto, tenemos la suerte de tener datos ya de este tipo de pacientes. Aquí muestro los datos basales. Cuando hablo de los datos basales están incluidos tanto los pacientes que se convierten como los pacientes en los que se inicia ravulizumab de nuevo en el momento del trasplante. Vemos, al comparar los dos grupos, como los pacientes sensibilizados tienen más tiempo en diálisis, es de esperar, un menor número de incompatibilidades y un PRA mayor, ¿no? 72% frente al 5% del grupo no sensibilizado. Además, tienen una función renal mejor, una creatinina de 2 que es significativa, con un filtrado que no sale significativo. El resto de parámetros no hay diferencia entre los dos grupos. Y sí que hay diferencias en el porcentaje de retrasplante, como era de esperar. El hiperinmunizado, un 79%, estaba retrasplantado frente al 21%. La inducción, mayoritariamente en el grupo sensibilizado, fue con timoglobulina. Y aunque no sale significativo, también tienen unas mutaciones de mayor riesgo, 55% frente al 42% del otro grupo. En cuanto a los datos de evolución, pues no hay diferencias entre el grupo de pacientes sensibilizados frente a no sensibilizados. Bueno, yo quería haber lanzado la pregunta que qué esperáis, ¿no? ¿Qué resultado esperáis del grupo sensibilizado, ¿no? Imagino que todos esperamos encontrar unos peores resultados del grupo sensibilizado al compararlo con los no sensibilizados. Bueno, pues en cuanto, es verdad que son 6 meses, que son pocos pacientes, pero no se observan diferencias entre los dos grupos, sí que se observan diferencias en cuanto a la evolución intergrupo, ¿no? En los no sensibilizados hay un aumento significativo del complemento de C3, también los no sensibilizados un aumento significativo de las plaquetas, pero entre ellos no hay diferencias significativas. Y en cuanto a la evolución de la función renal, pues vemos que los dos grupos, tanto sensibilizados como no sensibilizados, una mejoría significativa de la misma. Al 6º mes, los dos grupos tienen la misma función renal, creatinina de 1,4, filtrados también muy parecidos. La proteinuria también hay mejoría en el grupo de pacientes sensibilizados y no hay diferencia en el resto de parámetros. Y bueno, aquí muestro lo mismo, son una gráfica de cómo mejora los niveles de hemoglobina, de plaquetas y de astaglobina, aunque estas diferencias no son significativas. Y también la evolución de la función renal, vemos que también hay una mejora, aunque tampoco es significativa, entre los dos grupos. Y bueno, y el dato que más nos llamó la atención es que no hay diferencia, bueno, sí hay diferencias, de hecho hay más porcentaje, más número de rechazo en el grupo de pacientes no sensibilizados frente al sensibilizado. Es decir, que de los 8 que tienen rechazo, 7 no estaban sensibilizados y 1 sensibilizado. Y no hay mayor número de infección por citomegalovirus. Los porcentajes son muy parecidos. Así que parece, de hecho, la impresión que tenemos, al menos yo la tengo, ¿no?, que los pacientes
con síndrome lítico urémico hipersensibilizados que se trasplantan bajo eculizumab o ravulizumab son pacientes que en líneas generales van muy bien y los riñones pues perduran, ¿no?, en el tiempo, salvo que fallezcan por otro motivo. Esa al menos en mi experiencia personal. Por lo tanto, se puede concluir con estos datos que no hay diferencias clínicas en el uso de ravulizumab entre pacientes con PRA por encima del 30% y los no sensibilizados, que hay un incremento paralelo del complemento de hemoglobina plaquetas con un descenso idéntico de la creatinina y de la LDH, sin incremento de las complicaciones infecciosas en la cohorte de alto riesgo. Y la siguiente pregunta que lanzo es si recomendarías el trasplante renal HLA incompatible en un paciente con un síndrome lítico urémico. Es decir, aquí vamos ya un paso más adelante, ¿no? Y bueno, sobre esto pues tampoco hay prácticamente nada de bibliografía. He traído este caso que me ha resultado muy interesante y lo único que he encontrado, que es un trasplante renal de vivo de una mujer con 40 años con un SUA que está hipersensibilizada por múltiples transfusiones, con 3 variantes en el factor H de bajo riesgo y que le da el riñón su madre, que es grupo sanguíneo incompatible y HLA incompatible. Tiene un cross-map positivo para células T y B con una MFI del HLA-B con mayor de 15.000. En esta señora pues le hacen una desensibilización previa al trasplante. En el día menos 28 administran una primera dosis de eculizumab. En este paper defienden el uso de eculizumab y la inducción porque dado que le dan plasmaféresis para desensibilizarlo, ello permite dar dosis adicionales de eculizumab después de las plasmaféresis. Entonces inician eculizumab, tacrolimus, micofenolato, prednisona, rituximab en el día menos 14, es cuando ingresan a la paciente, le dan una segunda dosis de eculizumab, empiezan las plasmas, van dando varias dosis de 600 miligramos de eculizumab. Y nada, realizan el trasplante, ponen otra dosis de eculizumab y bueno, lo que ellos concluyen, al mes del trasplante cambian a ravulizumab y la conclusión es que en el año del trasplante, que es lo que han analizado, pues la paciente tiene una evolución muy favorable, sin ningún episodio de rechazo agudo, unicelular ni humoral y bien. Y aquí podemos ver pues bueno, cómo fue eficaz la desensibilización. Y nada más, con todo esto podemos concluir que el síndrome lítico urémico atípico y el rechazo mediado por anticuerpos tienen un nexo en común, que es la activación, la desregulación del complemento a través de C5 y que aquí ravulizumab puede jugar un papel muy importante, siendo una estrategia dirigida a esta población de mayor riesgo que además de ser pacientes con un síndrome lítico urémico atípico están hipersensibilizados. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Yo creo que hemos planteado la discusión siguiendo un poco el modelo que hemos preparado de preguntas no resueltas. Ya digo porque consideramos que son fármacos muy establecidos, muy entendidos, que todos ya más o menos tenemos muy interiorizado lo que esperamos de ellos y demás, pero hay preguntas no resueltas que quizás entre nosotros y vosotros nos gustaría pues, bueno, un poco discutir, ¿no? Una primera que hemos planteado es que, claro, ¿cuál es el método para monitorizar el tratamiento, ¿no? ¿Alguien se anima a hacer un comentario de cuál es a este paciente que le acabamos de poner o que ya está con el ravulizumab, cómo podemos monitorizarle? Si marcadores del complemento, anticuerpos anti-eculizumab o anti-ravulizumab o niveles, CH50. ¿Alguien se anima a dar un comentario? Carlos. Venga, animaros. Bueno, esto es por animarme, que, hombre, lo primero es lo más básico, la aptoglobina, la hemoglobina, la LDH y las plaquetas. Y a partir de ahí ya podemos ver otras cosas, pero eso es lo más básico, desde luego. ¿Y tú crees que no llegas tarde? ¿Cómo? Bueno, al final estos cambios hay cuando ya está hemolizando, ¿no? Pues, no, o sea, ¿pero qué estás diciendo? ¿Para ponerlo o para...? Bueno, el paciente ya está en tratamiento, ¿cómo podemos hacer para evitar el riesgo de que esté, pues bueno, de que te haga una complicación, ¿no? ¿Cómo podemos ajustar, no? Nosotros no hemos llegado tarde.
Fantástico. Bueno, ahí estamos polemizando un poco, esa es un poco la intención, ¿no? Tino, ¿tú qué? No, fundamentalmente la pregunta va dirigida a si alguien mantiene alguna estrategia sobre cómo puede estar bloqueado el complemento con lo que tú le estás dando, fundamentalmente Ravulizumab. Entonces, ¿tú empleas algún método respecto a eso? Sí. Utilizas CH50, muy bien. ¿Y es CH50 el mejor método para valorar la monitorización de Ravulizumab? No lo sé. Pues ahí es donde entra la polémica, ¿no? Claro. Porque fundamentalmente CH50 escapa un poco a la monitorización, a la inhibición de CH50 por la unión de Ravulizumab con C5. Y entonces detectan actividad de CH50 y tú puedes detectar CH50 y no estás realmente hemorizando. La mejor monitorización sería AH50. Y no lo digo yo, porque yo de eso no tengo ni idea, pero te lo dice los que hicieron lo de la Clínica Mayo, los que asesoraron a Alexion para todo el estudio farmacocinético y bloqueo de C5. AH50 sí, mantiene un bloqueo perfecto de la actividad hemolítica y con un bloqueo total de C5. Perfecto. Por eso si os encontráis con CH50 que sube un poco, pues no alteraros demasiado. Bueno, nos está mandando terminar de una manera muy sutil. La siguiente... ¿Cuál? La siguiente pregunta que habíamos planteado. Un paciente de... Claro, tenemos dos opciones, ¿no? El eculizumab, el ravulizumab. Nos ha presentado Verónica un caso en el cual ellos empezaban con eculizumab y luego al mes cambiaban a ravulizumab. ¿Vosotros consideráis esa estrategia que es la que debemos hacer o si pensamos ya directamente le ponemos el ravulizumab? ¿Tino? Después de los resultados no me queda nada que decir que inicialmente Ravulizumab. El único problema que tiene Ravulizumab es que las farmacias te autoricen a utilizar Ravulizumab. Pero está claro, después de la evolución que hemos visto, teníamos la primera impresión, Verónica y yo, que analizamos los datos hace un año, teníamos la ligera impresión de que iba estupendamente. Ahora con 68 pacientes de 14 hospitales, todos decimos lo mismo. Yo creo que es la primera opción, no solo porque es igual de eficaz o incluso en algunos casos como el de profilaxis mejor, sino que además son pacientes que permiten mayor autonomía por parte de los pacientes y familiares y cuidadores y sobre todo que me permiten una reducción de la utilización de recursos sanitarios. Hay algunos estudios de gastos, pero que no vamos a entrar a continuación, no vamos a entrar ahora, porque son estudios, yo creo que algunos casos sesgados y dependiendo de determinados grupos de población, pero hay estudios preliminares que incluso puede ser coste efectivo. Y yo quería puntualizar, si ninguno quiere comentar nada más, bueno, los datos, ¿no?, de los pacientes hiperinmunizados son, la verdad, que sorprendentemente buenos, ¿no? 30 pacientes, 32 pacientes con un solo episodio de rechazo agudo, ¿no?, sabiendo el porcentaje de anticuerpos que tienen y el riesgo tan alto que tienen de, sobre todo, de desarrollar de rechazo mediado por anticuerpos, pues bueno, muestra de forma indirecta el papel que tiene el ravulizumab en el control o la protección frente al rechazo humoral, ¿no? Lo que ya todos sabemos porque estamos utilizando estos fármacos para estos tipos de tratamientos y aquí podemos confirmarlo, ¿no? Aquí yo, para terminar, una pregunta a colación, Verónica, de lo que tú has dicho. Uno de los problemas del hipersensibilizado es que tú eres capaz de más o menos bloquear inicialmente, pero luego empiezan a aparecer los anticuerpos y esos anticuerpos no siempre producen un daño en el injerto, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que el uso del ravulizumab pudiera un poco hacer esa prevención de ese paciente hiperinmunizado para que tú no llegues a bloquear las células de memoria, pero sí que bloquees la afectación de estos anticuerpos a nivel endotelial? ¿Pudiera ser una opción?
Pues la verdad es que sí, de hecho nosotros en Málaga lo hemos empezado a usar en los pacientes de alto riesgo con trasplante HLA incompatible, en los que la experiencia previa nos ha demostrado que un altísimo porcentaje de esos pacientes, entre el 40 y el 50%, no hacían rechazo mediado por anticuerpos. Ahora lo que estamos haciendo es dar una dosis preventiva de Ravulizumab, que nos permite por lo menos pues, estar un par de semanas o 3 tranquilos y ya vamos valorando, ¿no? Si el paciente en ese periodo pues no hace porque nosotros hacemos biopsia de protocolo, no tenemos datos de rechazo humoral, pues paramos y si no, pues lo que estamos haciendo es continuar el tratamiento con Ravulizumab en esos pacientes con anticuerpos y con trasplante HLA incompatible. Bueno, muchas gracias. Por tema de tiempo, si ya la organización nos está haciendo terminar. Y queríamos, por último, daros una primicia, porque justo ahora se va a lanzar una iniciativa desde Alexion, que es hacer un concurso de casos clínicos, obviamente basados en el uso de Ravulizumab en el síndrome hemolytíco atípico, en el cual os animamos a que presentéis estos casos. No sé si podrás ahora que animéis a presentar los casos. La web ha quedado muy chula, muy bonita, y no solo eso, sino que habrá premios, habrá ganadores, aunque solo sea por conseguir una serie de premios. Os animamos, os llegará a todos el link os llegará el link del concurso y animaros, porque la verdad es que bueno, es una iniciativa muy bonita, muy chula, vamos a aprender muchísimo y esto nos va a llevar a una reunión que haremos después en la cual de ver esas controversias de las cuales hemos estado discutiendo un poco hoy, unas controversias respecto al uso del Ravulizumab y que esto lo haremos a partir de estos casos clínicos que submitáis. Y agradecer de nuevo a Alexion, darnos la oportunidad de tener este espacio y poder discutir este aspecto y estas preguntas no resueltas en un grupo de pacientes que para nosotros es muy importante.